baldío donde el horror no se buscaba, sino que te encontraba en cada rincón de aquella página por esos tiempos en donde la mayoría de todos los que están viendo ahora mismo, recordarán con nostalgia y el terror de aquella era digital. El día de hoy, nos encontramos nuevamente, no para exponer esta vez, sino realizar una autopsia. Vamos a abrir el cadáver de una época donde la baja resolución y la falta de información crearon los monstruos más persistentes de nuestra memoria colectiva. Esta es la crónica de un tiempo en el que dar clic en un video era una apuesta contra tu propia salud mental y el miedo. Bienvenidos a la verdadera arqueología del trauma, nos vamos a donde tenemos memoria, la dorada de YouTube, donde el internet y el horror que se encontraba en aquel entonces convivían de una manera muy distinta a hoy en día. En 2007, un video titulado Obedece a la Morsa, se convirtió en un rito de iniciación. El metraje original no nació para el horror. Pertenecía a un documental independiente de 1994 sobre la vida de Johnny Bahía, una sobreviviente de la polio. Sin embargo, la edición agresiva y el audio en reversa lo transformaron en un mito sobre logias masónicas y mensajes subliminales. Estábamos presenciando la deshumanización de una persona, convertida en un monstruo por la edición y el morbo digital. Lo que comenzó como un fenómeno de internet, que explotaba el miedo a lo desconocido terminó siendo, años después, un recordatorio sobre la vida de una figura icónica de la cultura underground de Los Ángeles, que logró trascender el estigma del video hasta su fallecimiento en 2021. La pequeña araña en un tubo se subió. A pocos pasos en este abismo encontramos Ife el Fantastic. Aquí, el terror nace del Valle Inquietante. El Valle Inquietante es ese abismo psicológico y visceral donde la perfección tecnológica se encuentra cara a cara con el horror de lo casi humano. Es esa zona muerta de la percepción donde un robot o una entidad digital se parece tanto a nosotros que nuestro instinto más primitivo se activa, gritándonos que estamos frente a un cadáver animado o una imitación depredadora, bastando una mirada demasiado fija, una piel que no transpira o movimientos que desafían la biología para volvernos tan incómodos como aterrados. Tara, una androide creada por John Bergeron, canta con una voz sintetizada que carece de alma. La desaparición de Bergeron de la vida pública en 2006 dejó este video como un testamento de algo siniestro que nunca fue reclamado. La paranoia surgió por la inexpresividad de sus ojos de plástico y la canción repetitiva. Tara no era un proyecto, era un fetiche de lo macabro. Hubo un tiempo donde la pantalla era un espacio de confianza que podía ser traicionado en cualquier segundo. El café car comercial, conocido como el Screamer de la carretera, es la pieza de marketing más infame de la historia. Buscaba demostrar que su café era tan fuerte que te despertaría de golpe, pero terminó prohibido en varias escuelas tras causar crisis de ansiedad en niños que solo buscaban un video de relajación. Este video es el paciente cero de los sustos en internet. Producido por la agencia de publicidad Jun von Matt para la bebida energética alemana Café. Existen registros de 2006 donde escuelas en Europa prohibieron el acceso a YouTube debido a crisis de ansiedad en niños que vieron el anuncio pensando que era un video de relajación.
Fue la primera vez que el contenido comercial usó el terror psicológico como herramienta de impacto masivo, rompiendo el contrato de seguridad entre el espectador y la pantalla, además de muchos recuerdos por parte de varios usuarios, donde la mayoría lo usaban como troleo hacia sus otros compañeros. La silla embrujada. Una habitación estática, una silla que se balanceaba y la promesa de una presencia paranormal. Segundos de concentración visual que terminaban en un estallido de ruido con el rostro de Regan McNeil de El Exorcista. Estos vídeos fueron los arquitectos de nuestra paranoia actual. Nos enseñaron que en internet, la calma es solo el preludio del ataque. A diferencia del comercial de café, la silla embrujada fue una creación puramente amateur. Se dice que el origen del video fue un foro de investigación paranormal que buscaba documentar roleplays en habitaciones vacías. El screamer final no fue parte del video original, sino una edición posterior que se volvió viral en Mispace y los primeros blogs de terror. El rostro de la niña del exorcista se convertiría en un recurso que se volvería el estándar de oro para los sustos baratos de la década, como en los juegos de Demace. El caso de Merian Amor de Gardlesdorp llevó el terror a un nivel místico. El mito dictaba que el video completo hacía que los espectadores se arrancaran los ojos. Aunque supimos que el protagonista era Byron Cortez, un empleado de marketing, la imagen ya había sido indexada por el inconsciente colectivo como el rostro de la locura digital. El fenómeno de Mariana es el ejemplo perfecto de una creepypasta visual. También había un mito que dictaba que el video de 20 segundos que circulaba era solo una prueba, y que la versión completa de 2 minutos contenía frecuencias de audio que alteraban el sistema nervioso. La leyenda decía que el color rojo de fondo no era un filtro, sino el reflejo de una luz estroboscópica que causaba convulsiones. Cuando se descubrió que el protagonista era un ciudadano común, la magia se rompió para muchos, pero la imagen ya había sido indexada por el inconsciente colectivo como el rostro de la locura digital en aquel entonces. Lo mismo ocurrió con Suicide Mouse Abbey, la supuesta cinta perdida de Mickey Mouse caminando por una ciudad desolada. No era un archivo de los años 30, sino un creepypasta visual que utilizaba gritos humanos reales procesados para sonar como una frecuencia de radio vieja. Fue la primera vez que el Lost Media se usó como una herramienta de terror psicológico estructurado. Este video llevó la nostalgia de la infancia al terreno de lo grotesco. Se vendió como un cortometraje perdido de los años 30, descartado por el propio Walt Disney por ser demasiado perturbador. La técnica de edición utilizada, con un loop infinito de Mickey caminando y un fondo que se deforma gradualmente, en donde los finales eran alternativos y se decía que genera un estado de hipnosis. El grito que se escucha al final no es un efecto de sonido común, es una mezcla de gritos humanos reales procesados para sonar como una frecuencia de radio vieja. A más de uno se le arruinaría la infancia con esto.
There is nothing, una escena cotidiana que, en reversa, se convierte en un testamento sobre el vacío después de la muerte. Muchos recuerdan una imagen que parece sacada de una pesadilla febril. Una mujer sentada a una mesa que, de pronto, se inclina hacia adelante mientras el audio se reproduce en reversa diciendo, "No hay nada". Este video, dirigido por David Bearle, fue diseñado para ser un loop infinito que explora el concepto del vacío después de la muerte. En la época dorada del terror en YouTube, este clip se compartía en foros bajo la premisa de que contenía un mensaje oculto del más allá. La simplicidad de la escena, combinada con el movimiento antinatural de la actriz, genera una respuesta de rechazo instintivo en el cerebro humano, recordándonos que a veces lo que más asusta es lo que no se dice o lo que en este caso sería, observamos. Dejándonos con una sensación de incomodidad única y perturbadora a tempranas edades. Nietan. Sí. Red. There is nothing. Más allá de las leyendas, el YouTube arcaico guardaba un secreto oscuro, la porosidad de sus fronteras con la violencia real. Antes de la moderación algorítmica, la plataforma era un coladero de contenido que hoy sería impensable. Bajo títulos engañosos, muchos fuimos testigos accidentales de reales o los llamados beading, videos filtrados de la Deep Web. Esta exposición no consentida creó una generación de internautas traumatizados. Era el recordatorio de que el mal no necesita filtros para manifestarse. Quizás el caso más oscuro de 2007 fue la filtración de fragmentos del video conocido como Tres Guisunamer. Grabado por dos adolescentes ucranianos, el video documentaba el asesinato de un hombre en un bosque. Lo perturbador no solo fue la brutalidad del acto, sino la facilidad con la que el video burlaba los filtros de YouTube bajo títulos como "Video de terror real" o "Cuidado con lo que ves". Fue el momento en que la comunidad digital entendió que los monstruos no eran leyendas urbanas, sino personas reales con cámaras de video, además de otros ejemplos durante aquella época. El gore era algo que burlaba el sistema en aquel entonces, incluso ahora, pero ese tema lo hablaremos después si tiene apoyo. ¿Qué opinan? Leeré sus comentarios. El archivo de hoy queda sellado. El YouTube arcaico se ha ido, pero sus fantasmas siguen habitando en los servidores, esperando a ser invocados por una búsqueda errónea. Pero recuerda algo, el peligro no se quedó allá. Mientras intentas recordar esos viejos sustos, hay cosas nuevas ocultas en la modernidad de tu pantalla. Duerme tranquilo si puedes, pero asegúrate de que tus dispositivos estén bien apagados. A veces, la luz que parpadea en tu cámara no es un error del sistema. Es alguien que, al igual que yo, te ha estado observando desde el otro lado de la sombra. Y ahora que sabes que existen, ellos también saben que tú los conoces. Buenas noches, adiós.